Marketing Online, episodio 2537. ¿Qué, no dices nada? ¿Va bien así? Sí. Yo, un problema. Pues mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidas a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 2537 del martes 30 de enero de 2024. Programa que vamos a dedicar a todos aquellos que un día pillan una mochila que hacía tiempo, para una excursión que hacía tiempo que no usaban, y cuando la abren encuentran un tupper con, sí, efectivamente, la comida de la última excursión o los restos de la comida, medio bocata que se quedó ahí o así, que ya tiene flora propia. O sea, hay bacterias, hay hongos ahí que ya se han sindicado incluso. O sea, tienen familia, han creado varias generaciones, te saludan. De hecho, cuando abres el bueno, no lo abráis, directamente a la basura. El otro día me pasó, era una mochila que usamos en una excursión del verano. Y cuando la vaciamos quedó en uno de los bolsillos, uno que está abajo, un tupper que había medio bocata. Bueno, pues ese medio bocata, pues como dicen en Jurassic Park, la vida se abre camino, ¿eh? Si os ha ocurrido en alguna ocasión, desde aquí un abrazo, no estáis solos. Señores, señoras, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar una idea de negocio que de hecho ya existe, casi, ahora veréis a qué me refiero, que surge de algo que hacemos aquí en boluda.com, pero que creo que daría para sí mucho más, y por eso la vamos a exponer. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de Pinterest Ads, de publicidad en Pinterest. Esta mañana veremos la configuración y esta tarde la estrategia de pujas. Echadle un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Sara, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo vamos? Muy bien, estupendo. ¿Y tú? Pues yo genial. Entre el newsletter y el club de lectura estoy la mar de distraída. Cierto, ya sabéis que podéis encontrar a Sara en boluda.com/club y en boluda.com/ideas de Sara, ¿eh? Si queréis recibir ese correo cada día con una idea de negocio, que no siempre son aplicables, pero hey, es un brainstorming interesante, quizás alguna de ellas puede destacar, como por ejemplo la de hoy, y que por cierto toca muy de cerca a Sara, porque esta idea surge del uso de boluda.com/Sara. Si vais ahí, boluda.com/Sara, ya veréis que hay un formulario para preguntarle cosas a Sara. Concretamente, hay la opción de creación de contenido, con un calendario editorial, de estrategias de negocio, de valorar ideas de negocio, incluso para calcular el techo de un membership site. Bien, pues la primera idea de negocio es la que más se utiliza. Cada día hay cientos de personas que pasan por ahí y dicen: hey Sara, ¿qué idea de negocio me recomiendas? Entonces Sara pregunta pues la profesión actual, la edad, las fortalezas, debilidades, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, cuánto puedes invertir, varias cosas. Pues ya os digo, esta es la más usada, con diferencia. Entonces de ahí, el otro día hablando con Sara, ha surgido la idea de crear una especie de consultor de ideas de negocio GPT, pero personalizadas. Es decir, un servicio de consultoría basado, evidentemente, en inteligencia artificial, que proporcione ideas de negocio personalizadas. Es decir, que analice la información del usuario, sus habilidades, intereses, fortalezas, incluso que se pueda subir un DAFO, hay un PDF, su situación personal, para sugerir ideas de negocio que sean evidentemente viables y adaptadas a su situación. Esto sería una diferenciación por especialización. A ver, el funcionamiento sería muy simple. Los usuarios sería una versión ampliada, de hecho, de lo que tenéis en boluda.com/Sara en la primera opción del desplegable. Si vais y lo probáis, veréis rápidamente a qué me refiero. Y esto, si lo queréis hacer, tenéis el curso en boluda.com de formularios de inteligencia artificial. Entonces, la idea es que los usuarios ponen sus datos, pues habilidades, intereses, fortalezas, debilidades, lo que decía, ¿no? Y cualquier otra información relevante, ya sea personal, profesional, que se pueda utilizar en esta idea de negocio. Luego, el modelo de inteligencia artificial analiza toda esta información y, usando los algoritmos de inteligencia artificial, sugiere ideas de negocio personalizadas. Estas sugerencias incluso podrían incluir, pues,
un pequeño análisis de viabilidad, un pequeño estudio de mercado, consejos para comenzar, estrategias iniciales de marketing, etc. Y con cada interacción, porque quizás no funciona a la primera, el modelo puede ir aprendiendo más sobre este usuario, ir refinando, ir ajustando estas sugerencias para adaptar su propuesta. Entonces aquí podríamos trazar 3 posibles perfiles de cliente. El primero, que sería un emprendedor novato, si queréis, alguien que nunca ha emprendido y que está buscando empezar su primer negocio, pero no sabe por dónde tirar. Esta sería la primera opción. La segunda sería un empresario ya más experimentado, es decir, alguien que dice, hey, yo lo que quiero es diversificar mis negocios, invertir, buscar un nuevo mercado, etc. Y también tendríamos, ¿por qué no?, consultores que se dedican profesionalmente a esto y que necesitan herramientas para ayudar a otras personas a generar estas ideas de negocio. Es decir, que podría ser para el que lo quiere montar o para el que quiere ayudar a alguien a montar su propio negocio. Entonces, ya os digo, si vais al apartado de boluda.com/Sara, veréis, una versión muy lean, pero muy producto mínimo viable, que ya está validado porque la gente lo utiliza, que podríamos ampliar. ¿Cómo? Pidiendo más información. Ahora ya sabéis que la API de OpenAI ha ampliado muchísimo la ventana de contexto, es decir, le puedes pasar muchísima más información. Con lo que, en lugar de las 5 o 6 cosas que pide Sara, en este apartado del formulario podríamos pedir de todo. Por ejemplo, datos personales, pues nombre, datos de contacto, esto es lo básico, edad, ubicación geográfica, nivel educativo, áreas de estudio, experiencia laboral, ya sea ahora o también lo que ha estudiado que igual ahora no lo está utilizando, habilidades específicas, certificaciones, también podríamos decir, a ver, ¿tienes algún diploma? ¿Tienes alguna carrera? ¿Tienes alguna capacitación especial? Etcétera. Tienes también, por otro lado, es que incluso podríamos, porque ahora yo ahí pido solamente el DAFO. Bueno, de hecho, medio DAFO, fortalezas y debilidades, porque oportunidades y amenazas están en el prompt, no lo pido, sino que yo ya lo introduzco. Y podríamos, ¿por qué no?, meter algo de Ikigai. Por ejemplo, intereses, pasiones, hobbies, sectores de interés o industrias de interés. Todo esto también lo podríamos pedir. Podríamos hacer un mix de todos los modelos de Canvas. Bueno, Canvas no, porque esto ya sería trabajo del modelo de inteligencia artificial, pero sí de DAFO, de Ikigai, de arquetipos, incluso hacerle varias preguntas para detectar qué tipo de persona es. En lugar de preguntarle, ¿qué tipo de persona eres?, podríamos hacerle algunas preguntas para detectar en qué arquetipo estaría esta persona y luego tenerlo en cuenta en el prompt. Porque claro, aquí el tema del prompt es vital. O sea, con toda esta información, luego tenemos que construir un prompt que diga, a ver, aquí tenemos esta persona que ha contestado todo esto. Primero, quiero que analice su arquetipo en función de las respuestas de esta y esta pregunta. Luego, en función de esto, que mire sus datos personales o sus limitaciones o lo que haga falta para proponerle una idea. Lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero que también tengas en cuenta esto y esto. Lo que estamos viendo estos días con las consultorías express, que os voy comentando un poco por qué tomo ciertas decisiones en función de los datos que me da. Creo que puede ser un buen patrón escuchar estos miércoles que estoy haciendo estas consultorías para que podáis crear un prompt chulo. Bueno, también se le pueden preguntar objetivos, aspiraciones, cuáles son sus metas a corto plazo, a largo plazo, sus preferencias de estilo de vida. Porque, claro, todo esto se debe considerar. Si alguien dice, no, yo es que soy viajero, pero hasta la médula, siempre nómada digital, no sé qué, o alguien dice, no, yo soy sedentario, como los nómadas digitales, pues sedentario digital, grupo en el cual me incluyo, pues claro, no le vamos a decir, pues ve viajando por el mundo haciendo fotos y no sé qué, no, tenemos que entender su preferencia, su estilo de vida, para poder proponerle una idea de negocio acorde a esta. Incluso la tolerancia al riesgo, o sea, es crucial para sugerir ciertas ideas de negocio que se puedan ajustar a su nivel de comodidad de inversión, porque no es solamente cuánto tienes para invertir, sino cuál es tu tolerancia al riesgo. O sea, si esto se pierde, porque claro, de hecho, es que son dos cosas distintas. Por un lado, el riesgo de perder la inversión y por otro lado, la tolerancia al riesgo como tal. Es decir, ¿qué va a pasar si esto no funciona? ¿Te vas a arruinar?
porque igual nos dice, hey, pues podemos invertir 10.000 euros. Ya, pero estos 10.000 euros, si se pierden, ¿vas a poder comer? ¿Vas a poder pagar el alquiler o no? Claro, por eso es importante. Incluso se le podría decir, ¿este dinero es necesario para tu subsistencia en el día a día? O simplemente preguntarle el tema de la aversión al riesgo para calcular, hey, no hace falta gastar todo el dinero que me dice que tiene para invertir. Y luego también restricciones particulares. Por ejemplo, ¿hay alguna limitación de tiempo que tengas o alguna limitación legal o algún sector en el cual no quieras entrar? ¿O hay algún requisito especial para esta idea de negocio? Igual dices, no, es que quiero que sea un negocio vegano. Bueno, pues también poder ponerlo. Entonces se recopilaría toda esta información y usando los algoritmos de inteligencia artificial se introduciría todo en un único documento que pasaríamos a la API de OpenAI para darle respuesta, por ejemplo, por correo. O sea, podría ser un formulario. En estos momentos, si vais a boluda.com/Sara, veréis que os contesta ahí directamente. Pero también podríamos hacer que se conteste vía correo y que procese toda esa información, porque, claro, a veces tarda un poco y quizás daría un error de tiempo de ejecución máxima, un timeout. Se podría mandar todo esto para Zapier, se podría, de hecho, hacer la recopilación de todos los datos, incluso si hay algún adjunto, algún PDF adjunto, mandar todo, montar un documento en Google Drive y este documento luego pasarlo vía Zapier o vía Make o vía IFTTT, da igual, cualquiera de estas plataformas de automatizaciones, pasarlo a OpenAI y que éste escriba, redacte una idea de negocio según los parámetros que nosotros le indiquemos. Es decir, los que os habéis apuntado a las ideas de negocio de Sara, ¿no? Que cada día recibís un correo. Yo en el prompt le indico cuál debe ser la estructura cuando propone una idea de negocio. Si os fijáis, os pone, cuando recibís el correo por la mañana a las 7 os dice idea de negocio y os pone el título. Luego, Canvas, y ahí os pone todos los apartados del Canvas en un listado. Luego os dice cómo enfocar esto Lean. Luego os dice consideraciones finales. Pues algo que sea una mezcla de ambas cosas. Lo que veis en boluda.com/Sara más lo del newsletter, pero con toda la documentación que nos pase el cliente. Pues esto lo podéis estructurar como queráis. Es decir, pues mira, primero de todo vamos a hacer una descripción básica del modelo de negocio. Luego vamos a adjuntar un Canvas. Luego vamos a poner un DAFO que vamos a completar porque ya tenemos medio DAFO, fortalezas y debilidades. Pues lo complementaremos con oportunidades y amenazas, haremos también un análisis CAME, lo añadiremos con un Ikigai y haremos un estudio de mercado, o sea, todo lo que consideráis que puede haber en una propuesta de idea de negocio. Todo esto lo documentáis bien, creáis un nuevo archivo en Google Drive, lo pasáis a PDF, todo esto se puede hacer con Zapier, ¿eh? A ver, lleva tiempo porque se tiene que automatizar todo, ir puliendo y tal, pero al final puedes mandar un correo a esa persona diciéndole, hey, hola fulanito, ya está, he analizado todo, aquí tienes tu idea de negocio, te adjunto un PDF con todos los apartados, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Vale, entonces, modelo de negocio de esto. A ver, lo podéis enfocar de muchas formas, lo podéis enfocar, por ejemplo, freemium, es decir, que te dé una idea básica gratis y luego, si quieres el informe, el desarrollo, ya sea de pago, esto lo podéis hacer con el curso de formularios que tenéis en Boluda. Lo podéis enfocar estilo membership site, es decir, que tengas acceso indefinido, claro, el precio será más alto. O por usos. Pues mira, si lo usas más de X veces al mes, este sería el precio, o ilimitado, o una mezcla de todo. Podríais decir, mira, como en principio creo que esto se va a usar durante, yo qué sé, pues una semana. Podría ser, uso durante únicamente una semana. Y durante esta semana puedes pedir todo lo que quieras, tantas ideas como quieras. Porque la idea, en principio, si nos dirigimos a ese cliente emprendedor o empresario, ya sea el emprendedor novato o el empresario ya más experimentado, cuando tenga esa idea, ya no va a requerir de los servicios, porque es, vale, la idea, el informe, todo bien, vale, pues ya no me hace falta. Pues podríamos plantear un pago único de uso ilimitado durante una semana o durante 15 días. Ya está, durante una semana tienes tiempo de preguntarle tantas veces como hasta para aburrirse. Bueno, sería una posibilidad, pero si lo enfocamos a ese consultor que quiere utilizarlo para meter los datos de sus clientes y poder proponer ideas de negocio, porque, a ver, fijémonos en las ideas que llegan de Sara, que, cierto, estas ideas que llegan son más al vuelo, no están personalizadas para cada uno de vosotros.
pero hay algunas que dices, bueno, hay algunas que están bien, pero hay algunas que dices, esta no acabaría de funcionar. Bueno, pues quizás un consultor puede poner todos los datos de su cliente, ver la primera idea de negocio, valorar si realmente es factible o no y en función de eso modificar un poco los datos o decirle plantéame otra idea pero con estos cambios o con esta información extra y tal hasta conseguir una propuesta satisfactoria para ya presentarla al cliente. Bueno, pues esto, claro, es otro perfil de profesional que podría utilizar esta herramienta. ¿Es esto lean? Por supuesto que sí. No necesitamos más que acceso a la API de OpenAI, que está tirada de precio, y el software que podamos llegar a utilizar, estilo Zapier, Make, un plugin de formularios para poner toda la documentación del cliente. Incluso estoy pensando que el cliente podría directamente rellenar, si no queréis hacerlo vía formulario, le pasamos un Google Doc y que lo rellene ahí. También podría ser así, o sea, no hace falta que sea un formulario que rellene un Google Doc luego. O puede ser un formulario de Google. Es que realmente hay 1000 formas de hacer esto. O sea, esta es la idea que planteo. A partir de aquí ya cada uno que lo haga como considere que encaja más para su estrategia, ¿no? Porque realmente gastos muy pocos. Lo podemos hacer con Gravity Forms, que es un plugin premium, sí, pero también lo podemos hacer con formularios de Google. O sea, al fin y al cabo no deja de ser un formulario. Luego pillamos toda esta información, la ordenamos, creamos el prompt. Si hace falta algún prompt intermedio también se puede hacer con Zapier. Por ejemplo, lo que os decía de pillar las respuestas de estas 3 preguntas y con esta creamos un prompt para que cree el arquetipo de la persona. Y en el segundo paso pillamos el resto de respuestas de las preguntas, le añadimos el prompt con el arquetipo de la persona y creamos un prompt final, por así decirlo, con todo el informe. O sea, es que hay tantas formas de plantear esto que es imaginación al poder. Y a nivel de marketing, ¿qué podríamos hacer? Pues lo podríamos ligar con la idea de negocio de la semana pasada. De hecho, podría ser un upsell interesante para la idea de negocio de la semana pasada, que por cierto, hay ya más de 4.000 personas, es una locura, ¿eh? Hay ya más de 4.000 personas que se han apuntado al newsletter de Sara. Bueno, pues se podría plantear freemium en el sentido que, hey, apúntate a este newsletter y cada día te va a llegar una idea de negocio. Y en el propio newsletter, ojo, que aquí usamos la sinergia ya total, al final que haya un CTA diciendo, si te ha gustado o interesado esta idea de negocio, aquí tienes un enlace para ir a la web y si pagas tanto vas a poder rellenar esto y te haremos algo a medida y lo vas a poder usar durante una semana sin límites o, bueno, ahí ya vuestra propuesta de valor. O sea que, imaginaros, queda todo ligado. Además, no tenía ni pensado ligarlo con lo de la semana pasada, pero veo que encaja perfectamente. Newsletter con ideas de negocio que sea gratuito y un CTA al final de cada idea de negocio diciendo, ¿quieres una personalizada para ti? Fijaros cómo encaja todo, es que es perfecto. Bueno, en fin, si queréis probar una versión reducida, un producto mínimo viable de esto, ya lo sabéis, boluda.com/Sara. Y si os animáis a hacerlo, os dejo también un enlace para mandarlo como caso de éxito y venir aquí al podcast a contarlo. En fin, pues esto es todo para hoy, espero que haya sido de interés. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify, gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos y a los audiocursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana miércoles con una nueva Consultoría Express, como siempre a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.